Cuando los primeros rayos del sol atravesaban la densa selva tropical del sur de México, hace más de 3000 años, los olmecas levantaban sus ojos hacia el firmamento con una certeza que marcaba cada instante de su existencia. El mundo que los rodeaba no era simplemente un conjunto de elementos naturales dispuestos al azar, sino una manifestación viva y palpitante de fuerzas divinas que gobernaban cada aspecto de la realidad. Esta civilización, que los estudiosos modernos conocen como la cultura madre de Mesoamérica, construyó un sistema de creencias tan profundo y elaborado que sus ecos resonarían a través de los siglos, moldeando el pensamiento religioso de todas las sociedades que posteriormente florecerían en estas tierras fértiles y misteriosas. La religión olmeca constituía un universo sagrado donde múltiples deidades coexistían en una red compleja de relaciones, poderes y dominios que abarcaban desde los fenómenos celestes más grandiosos hasta los procesos más íntimos de la vida cotidiana. Los olmecas percibían lo divino en el sol que calentaba sus cultivos, en la lluvia que nutría sus campos de maíz, en el fuego que transformaba la arcilla en vasijas ceremoniales, en los volcanes que escupían la furia de la tierra y en cada mazorca que prometía la continuidad de su pueblo. Sin embargo, su cosmovisión iba mucho más allá de una simple adoración a las fuerzas naturales. Para los olmecas, cada elemento del mundo visible contenía en su interior un espíritu con poderes extraordinarios, una esencia sobrenatural que conectaba lo material con lo trascendente de formas que las mentes modernas apenas pueden comenzar a comprender. Esta comprensión del universo se fundamentaba en una creencia revolucionaria que distinguía al pensamiento olmeca de muchas otras tradiciones religiosas antiguas. Los seres humanos y los animales no eran entidades separadas e inconexas, sino que compartían elementos espirituales esenciales que los vinculaban en un nivel profundo y misterioso. Según esta filosofía, la frontera entre la humanidad y el reino animal no era una barrera infranqueable, sino más bien una membrana permeable que ciertos individuos, dotados de conocimientos especiales y poder espiritual, podían atravesar mediante transformaciones controladas y voluntarias. Esta capacidad de metamorfosis no era vista como algo monstruoso o antinatural, sino como una expresión suprema de la conexión sagrada que unía todas las formas de vida bajo el manto protector de los dioses. Los olmecas desarrollaron la idea de que cada persona que nacía en este mundo llegaba acompañada de un espíritu animal, una contraparte sobrenatural que compartía su destino y definía aspectos fundamentales de su carácter, sus habilidades y su lugar en el orden cósmico. Este concepto, que más tarde sería conocido en otras culturas mesoamericanas como el nahual o nahual, implicaba una relación íntima y permanente entre un individuo humano y un ser del mundo animal. El jaguar que acechaba en la espesura de la selva, la serpiente que se deslizaba silenciosa entre las raíces de las ceibas, el águila que surcaba los cielos con majestuosa libertad. Todos estos animales podían ser las manifestaciones externas del espíritu interior de una persona, sus guardianes invisibles y sus aliados en el ámbito de lo sagrado. Esta creencia fundamental llevó a los olmecas a elevar ciertos animales a la categoría de divinidades, reconociendo en ellos poderes que trascendían lo meramente físico para adentrarse en los dominios de lo sobrenatural. Los sapos, con su capacidad de vivir entre el agua y la tierra, simbolizaban la fertilidad y la lluvia, conectando los mundos acuático y terrestre en su propio ser. Las serpientes, con su movimiento ondulante que recordaba el fluir del agua y su capacidad de renovarse mediante la muda de su piel, representaban la regeneración, la sabiduría ancestral y el vínculo entre la superficie de la tierra y sus profundidades misteriosas. Los caimanes, depredadores ancestrales que habitaban en los ríos y lagunas, encarnaban el poder primordial de las aguas y la fuerza bruta de la naturaleza sin domesticar. Lo verdaderamente extraordinario de la iconografía religiosa olmeca radicaba en su tendencia a fusionar estos animales en representaciones híbridas que desafiaban las categorías naturales y daban vida a seres que nunca habían caminado sobre la tierra en forma física, pero que existían plenamente en el plano de lo sagrado. En las esculturas, relieves y objetos ceremoniales que han sobrevivido hasta nuestros días, podemos observar criaturas fantásticas que combinan el cuerpo robusto del caimán con la cabeza feroz del jaguar,
o serpientes dotadas de rasgos felinos que desafían cualquier clasificación zoológica convencional. Estas fusiones no eran caprichos artísticos ni producto de una imaginación desbordada, sino manifestaciones visuales de una teología sofisticada que entendía que los dioses, en su naturaleza trascendente, podían adoptar múltiples formas y combinar los poderes de diferentes animales para crear entidades divinas de capacidades ilimitadas. El paisaje mismo donde los olmecas desarrollaron su civilización desempeñaba un papel crucial en su comprensión del cosmos y de lo sagrado. Las montañas que se elevaban sobre la llanura costera no eran simplemente accidentes geográficos, sino ejes cósmicos de importancia fundamental, lugares donde los tres niveles del universo se encontraban y comunicaban entre sí. En la cumbre de estas elevaciones, según creían los olmecas, habitaba el cielo con sus deidades celestes y sus fuerzas luminosas. En sus laderas y valles se extendía el mundo terrenal, el dominio de los humanos, los animales y las plantas. Y en sus cavernas profundas y oscuras se abría el inframundo, ese reino subterráneo poblado por los espíritus de los ancestros, las deidades ctónicas y las fuerzas primordiales que sustentaban la existencia misma de la Tierra. Las montañas funcionaban como puentes sagrados, lugares donde un chamán o sacerdote especialmente dotado podía ascender o descender entre los diferentes planos de la realidad cósmica, llevando ofrendas a los dioses celestiales o comunicándose con los espíritus del inframundo. En las cuevas que penetraban en las entrañas de estas elevaciones, los olmecas realizaban ceremonias especiales, depositaban ofrendas preciosas y buscaban el contacto con las fuerzas sobrenaturales que gobernaban los misterios de la tierra, la lluvia y la fertilidad. Estas cavernas eran consideradas como bocas de la tierra misma, portales hacia dimensiones donde las reglas ordinarias de la existencia dejaban de aplicarse y donde lo imposible se volvía posible para aquellos que poseían el conocimiento y el valor necesarios para adentrarse en sus profundidades sagradas. La sociedad olmeca se organizaba en torno a una jerarquía que reflejaba y reforzaba estas creencias religiosas fundamentales. En la cúspide de esta estructura social se encontraban los gobernantes, figuras que no eran simplemente líderes políticos o militares en el sentido moderno, sino seres de naturaleza divina cuya autoridad emanaba directamente de su conexión con las deidades. Los olmecas creían firmemente que sus dirigentes eran descendientes directos de los dioses, que en tiempos primordiales habían unido su esencia divina con mujeres mortales para engendrar una estirpe de gobernantes sagrados. Esta genealogía divina no era una mera pretensión propagandística, sino una convicción religiosa profunda que impregnaba todos los aspectos de la vida política y social. Como resultado de este linaje sobrenatural, se consideraba que los gobernantes olmecas poseían poderes que los elevaban por encima de los demás mortales. Podían comunicarse directamente con las deidades sin necesidad de intermediarios, recibiendo de ellas instrucciones, advertencias y bendiciones que luego transmitían a su pueblo. Esta capacidad de diálogo con lo divino los colocaba en una posición única dentro del orden religioso, situándolos incluso por encima de los chamanes y sacerdotes que, aunque también poseían conocimientos espirituales significativos y podían realizar rituales complejos, carecían de la conexión sanguínea directa con los dioses que caracterizaba a la realeza olmeca. Los chamanes, por su parte, ocupaban un lugar especial dentro de esta sociedad profundamente religiosa. Estos especialistas rituales eran individuos que habían desarrollado la capacidad de transformarse voluntariamente en sus animales espirituales, de viajar entre los diferentes niveles del cosmos, de comunicarse con los espíritus de la naturaleza y de mediar entre el mundo humano y el reino de lo sobrenatural. Su entrenamiento era largo y arduo, requiriendo años de aprendizaje bajo la guía de maestros experimentados, períodos de ayuno y aislamiento, el consumo ritual de plantas sagradas que alteraban la consciencia y permitían vislumbrar realidades normalmente invisibles, y la superación de pruebas que ponían a prueba tanto su resistencia física como su fortaleza espiritual. Durante las ceremonias religiosas, los chamanes olmecas podían entrar en estados de trance profundo en los que su espíritu abandonaba temporalmente su cuerpo humano para viajar a otros planos de existencia o para fundirse con su animal nahual.
En estos estados alterados de consciencia podían diagnosticar enfermedades al percibir las causas espirituales que las provocaban, recuperar almas que se habían extraviado o sido capturadas por entidades malévolas, negociar con los espíritus de la lluvia para asegurar precipitaciones adecuadas para los cultivos, o interceder ante los dioses en favor de la comunidad. Sus visiones y experiencias durante estos viajes chamánicos no eran consideradas alucinaciones o fantasías, sino encuentros genuinos con realidades espirituales que existían paralelamente al mundo material, pero que normalmente permanecían ocultas a la percepción ordinaria. La vida cotidiana de los olmecas estaba impregnada de significado religioso en cada uno de sus aspectos. La agricultura, actividad fundamental para la supervivencia y prosperidad de la civilización, no era vista como una simple manipulación técnica de la naturaleza, sino como una colaboración sagrada entre los humanos y las deidades que controlaban la fertilidad de la tierra, la llegada de las lluvias y el crecimiento de las plantas. Antes de sembrar, los agricultores olmecas realizaban rituales propiciatorios para honrar a los dioses de la tierra y solicitar su bendición sobre los campos. Durante el período de crecimiento se llevaban a cabo ceremonias regulares para asegurar que las lluvias llegaran en el momento apropiado y con la intensidad necesaria. Y cuando llegaba la cosecha, se celebraban grandes festividades de agradecimiento en las que se ofrecían las primicias a los dioses antes de que los humanos pudieran disfrutar de los frutos de su trabajo. Incluso actividades aparentemente mundanas como la fabricación de herramientas, la construcción de viviendas o la elaboración de textiles estaban rodeadas de significado ritual y requerían la observancia de protocolos específicos para asegurar que se realizaran en armonía con las fuerzas sobrenaturales. Los artesanos que trabajaban el jade, piedra considerada extraordinariamente preciosa y sagrada por los olmecas, debían someterse a purificaciones rituales antes de comenzar su labor y realizar ofrendas a las deidades patronas de su oficio. Los canteros que tallaban las enormes cabezas colosales que han hecho famosa a la civilización olmeca no eran simplemente trabajadores hábiles, sino individuos que participaban en un acto de creación sagrada, dando forma física a las imágenes de los gobernantes divinos que merecían ser recordados y venerados por las generaciones futuras. El calendario olmeca, aunque menos conocido que los calendarios mayas o mexicas posteriores, reflejaba igualmente esta integración profunda entre el tiempo y lo sagrado. Los olmecas habían desarrollado sistemas sofisticados para medir el paso de los días, los ciclos lunares y los movimientos del sol a lo largo del año, conocimientos astronómicos que no servían únicamente propósitos prácticos como la planificación agrícola, sino que también poseían profundas implicaciones religiosas. Ciertos días eran considerados propicios para determinadas actividades, mientras que otros portaban influencias nefastas que aconsejaban la cautela o la abstención. Los momentos de transición, como los solsticios y equinoccios, requerían ceremonias especiales para asegurar que el cosmos continuara funcionando apropiadamente y que el Sol no dejara de cumplir su recorrido diario por los cielos. Los rituales de paso que marcaban las transiciones importantes en la vida de un individuo olmeca estaban igualmente impregnados de significado religioso. Cuando nacía un niño, los sacerdotes consultaban el calendario sagrado para determinar qué espíritu animal lo acompañaría a lo largo de su vida, realizando ceremonias para fortalecer ese vínculo espiritual y proteger al infante de fuerzas malignas que pudieran amenazar su desarrollo. La transición a la edad adulta implicaba pruebas y rituales de iniciación que variaban según el género y el estatus social del individuo, pero que en todos los casos servían para incorporar formalmente al joven o la joven en la comunidad adulta y establecer su lugar apropiado dentro del orden cósmico. El matrimonio no era simplemente una unión entre dos individuos, sino un acto sagrado que requería la bendición de los dioses y que creaba nuevas conexiones dentro de la red de relaciones humanas y sobrenaturales que constituían el tejido de la sociedad olmeca. La concepción olmeca de la vida después de la terminación física también reflejaba su cosmovisión compleja y estratificada. Cuando una persona fallecía, su espíritu emprendía un viaje peligroso hacia el inframundo, ese reino subterráneo poblado por deidades y espíritus que gobernaban sobre los aspectos oscuros y misteriosos de la existencia.
Este viaje no era instantáneo ni garantizado, sino que requería que el difunto superara diversos obstáculos y pruebas, razón por la cual los olmecas realizaban elaboradas ceremonias funerarias y depositaban en las tumbas objetos que el espíritu del fallecido pudiera necesitar durante su travesía: alimentos, herramientas, joyas y, en el caso de individuos de alto rango, incluso sacrificios que los acompañarían como sirvientes o protectores en el más allá. Las tumbas de los gobernantes y miembros de la élite olmeca reflejaban tanto su estatus elevado en vida como su naturaleza semidivina. Estas sepulturas eran construcciones elaboradas, frecuentemente situadas en lugares de especial significado cosmológico, como las proximidades de montañas sagradas o en el corazón de los grandes centros ceremoniales. Los cuerpos eran dispuestos con cuidado ritual, orientados según direcciones cosmológicamente significativas, rodeados de ofrendas suntuosas que incluían objetos de jade tallado, espejos de magnetita pulida, vasijas ceremoniales decoradas con imágenes de deidades y animales sagrados y figurillas que representaban sirvientes, guerreros y sacerdotes que acompañarían al difunto en su viaje al más allá y en su existencia en el reino de los ancestros. Los ancestros, de hecho, ocupaban un lugar crucial en la religión olmeca. No se consideraba que los muertos simplemente desaparecieran o que su existencia concluyera con la terminación física. Al contrario, los espíritus de los antepasados continuaban existiendo como entidades activas que mantenían interés en los asuntos de sus descendientes vivos y que podían intervenir en el mundo material, para bien o para mal. Por esta razón, los olmecas mantenían cultos ancestrales elaborados, realizando ceremonias periódicas en las que honraban a sus antepasados difuntos, les presentaban ofrendas de comida y bebida, y solicitaban su intercesión ante los dioses o su protección contra amenazas sobrenaturales. Los ancestros más antiguos y poderosos, especialmente aquellos que habían sido grandes gobernantes o chamanes de extraordinario poder, podían incluso adquirir un estatus semidivino, convirtiéndose en objeto de veneración que trascendía el círculo de sus descendientes directos para abarcar a toda la comunidad. Esta continuidad entre los vivos y los muertos, entre el presente y el pasado, entre lo humano y lo divino, constituía uno de los aspectos más característicos del pensamiento religioso olmeca. El tiempo no era concebido como una línea recta que avanzaba inexorablemente desde el pasado hacia el futuro, sino como una estructura cíclica en la que los eventos se repetían según patrones establecidos desde el principio de la creación. Los mitos olmecas narraban cómo los dioses habían creado el mundo actual después de la destrucción de creaciones anteriores imperfectas, estableciendo un precedente para la concepción mesoamericana de las eras cósmicas o soles que caracterizan las cosmologías posteriores de mayas y mexicas. Cada ciclo contenía dentro de sí las semillas de su propia destrucción y renovación, y correspondía a los humanos, mediante sus rituales y observancias religiosas, mantener el equilibrio cósmico que permitía la continuación del mundo actual. En el corazón palpitante de la religión olmeca, tres figuras divinas se elevaban por encima de todas las demás deidades que poblaban su vasto panteón sagrado. Tres entidades sobrenaturales cuyo poder e influencia definirían no solamente el destino espiritual de la cultura madre, sino que establecerían los cimientos sobre los cuales todas las civilizaciones mesoamericanas posteriores construirían sus propios sistemas religiosos. Estas tres divinidades supremas, el jaguar divino, el dragón olmeca y la serpiente emplumada, no eran simplemente dioses entre muchos otros, sino manifestaciones fundamentales de las fuerzas que sostenían el cosmos, arquetipos sagrados que encarnaban los principios esenciales que regían la existencia misma. Su presencia dominaba el arte olmeca, inspiraba los rituales más importantes y definía la comprensión que esta civilización tenía de su lugar en el orden universal. El dios jaguar, conocido en algunas interpretaciones modernas como el Nahual Supremo, reinaba indiscutido como la deidad más importante del panteón olmeca, una posición de preeminencia que se refleja de manera inequívoca en la omnipresencia de su imagen a lo largo de todos los sitios arqueológicos olmecas que han sido excavados y estudiados. Desde las monumentales cabezas colosales hasta las más diminutas figurillas de jade,
desde los altares ceremoniales tallados en piedra hasta las vasijas de cerámica utilizadas en rituales cotidianos, la figura del jaguar aparece una y otra vez, transformada, estilizada, humanizada, pero siempre reconocible en sus rasgos distintivos que los artesanos olmecas reproducían con devoción meticulosa y precisión reverencial. Este felino supremo gobernaba sobre uno de los aspectos más cruciales para la supervivencia y prosperidad de cualquier civilización agrícola: la fertilidad de la tierra y el ciclo vital de las plantas que sustentaban la existencia humana. Sin embargo, su dominio sobre la fertilidad no se limitaba únicamente a los cultivos y las cosechas, sino que se extendía a la fertilidad humana, a la reproducción de los animales que cazaban los olmecas y a la capacidad regenerativa de la naturaleza en su conjunto. En esta función, el jaguar se vinculaba estrechamente con la lluvia, ese fenómeno meteorológico esencial del cual dependía toda vida en las tierras tropicales que los olmecas habitaban. Las lluvias que caían sobre los campos de maíz, que llenaban los ríos y lagunas, que mantenían verde y exuberante la selva circundante, todas ellas fluían bajo la autoridad y el control del dios jaguar, quien decidía cuándo y dónde derramar las aguas celestiales sobre el mundo sediento de abajo. La representación iconográfica del dios jaguar en el arte olmeca seguía convenciones estilísticas tan consistentes y características que los arqueólogos modernos pueden identificar inmediatamente su presencia incluso en fragmentos pequeños de objetos ceremoniales. El rasgo más distintivo era la llamada boca olmeca, una configuración facial única y extraordinariamente expresiva que combinaba elementos felinos con características humanas de manera que producía una imagen simultáneamente familiar y perturbadora, reconocible y sobrenatural. Esta boca adoptaba una forma trapezoidal pronunciada, con las comisuras dirigidas dramáticamente hacia abajo en una expresión que podía interpretarse como una mueca feroz o como un gesto de profunda gravedad sobrenatural. El labio superior, extraordinariamente grueso y carnoso, se proyectaba sobre el inferior, acentuando la sensación de poder contenido y fuerza latente que emanaba de estas representaciones. Los colmillos constituían otro elemento esencial de la iconografía del jaguar divino, proyectándose prominentemente desde la mandíbula superior en una demostración inequívoca de su naturaleza depredadora y su capacidad para desgarrar y destruir. Estos colmillos no eran simplemente detalles anatómicos copiados del jaguar natural, sino símbolos cargados de significado que representaban el poder divino de tomar vida, la autoridad sobrenatural de ejercer dominio sobre otros seres, y la capacidad del dios de defender el orden cósmico contra las fuerzas del caos y la destrucción. En algunas representaciones particularmente elaboradas, estos colmillos aparecían cruzados o entrelazados de maneras que desafiaban la anatomía natural, enfatizando así la naturaleza sobrenatural de la deidad y su trascendencia de las limitaciones físicas que constreñían a los jaguares mortales que merodeaban por la selva. Los ornamentos supraciliares, elementos decorativos que se extendían sobre las cejas del dios jaguar, añadían otra capa de significado a su representación. Estos ornamentos, que frecuentemente adoptaban formas que recordaban llamas estilizadas o diseños geométricos complejos, podían simbolizar diversos atributos divinos: el poder del rayo que acompaña a las tormentas, la visión sobrenatural que permitía al dios percibir lo que permanecía oculto a los ojos mortales, o la naturaleza ígnea y transformadora de lo sagrado. En ciertas imágenes particularmente complejas, estos elementos supraciliares se fusionaban con otros símbolos iconográficos para crear diseños cuyo significado preciso continúa desafiando la interpretación de los estudiosos modernos, recordándonos cuánto conocimiento se ha perdido con el paso de los milenios y la desaparición de la tradición oral que originalmente explicaba estos símbolos. Uno de los rasgos más enigmáticos y discutidos del dios jaguar olmeca era el cráneo hendido, una característica que aparecía frecuentemente en sus representaciones y que consistía en una abertura o fisura pronunciada en la parte superior de la cabeza, frecuentemente en forma de V, invertida o de ranura profunda que penetraba en el cráneo. Los estudiosos han debatido extensamente sobre el significado de esta característica tan peculiar, proponiendo diversas interpretaciones que van desde explicaciones prácticas hasta simbolismos profundamente espirituales.
Algunos sugieren que podría representar la fontanela de un infante, ese punto blando en el cráneo de los recién nacidos que eventualmente se cierra con el crecimiento, vinculando así al dios con temas de nacimiento, renovación y los misterios del comienzo de la vida. Otros investigadores proponen que la hendidura craneal simbolizaba una abertura espiritual, un portal a través del cual el dios podía comunicarse con otros planos de existencia o por donde fluían las energías sobrenaturales que sustentaban sus poderes divinos. La mitología olmeca preservaba una leyenda fundamental que explicaba el origen del hombre jaguar, un ser híbrido que ocupaba un lugar central en su cosmología y que representaba la fusión perfecta entre lo humano y lo divino, entre el mundo mortal y el reino de los dioses. Según este relato sagrado, en tiempos primordiales, cuando el mundo aún era joven y las fronteras entre lo posible y lo imposible permanecían fluidas, un dios jaguar descendió del reino celestial y estableció una unión con una mujer humana. De esta unión extraordinaria que trascendía las categorías normales de la reproducción y que representaba un momento de conexión excepcional entre los dos planos de la existencia, nació el primer hombre jaguar, un ser que heredaba la naturaleza dual de sus progenitores y que combinaba en su persona las características de ambas especies. Este mito fundacional poseía una importancia que trascendía el mero interés narrativo, pues establecía la base para una de las creencias más fundamentales de la sociedad olmeca, que ellos mismos, como pueblo, descendían de este primer hombre jaguar y por lo tanto llevaban en sus venas la sangre divina del dios felino. Esta genealogía sagrada no era una simple metáfora o una historia alegórica, sino una verdad religiosa aceptada literalmente que definía la identidad olmeca y su comprensión de su lugar especial en el cosmos. Al considerarse descendientes del jaguar divino, los olmecas se veían a sí mismos como un pueblo elegido, vinculado por lazos de sangre con una de las deidades más poderosas del panteón, herederos de una conexión sobrenatural que los distinguía de otros pueblos y que les confería responsabilidades y privilegios especiales en el orden cósmico. La relación entre un individuo humano y su espíritu jaguar, su nahual felino, se concebía como un vínculo tan profundo y esencial que trascendía la mera asociación simbólica para convertirse en una identidad compartida en el nivel más fundamental. Los olmecas creían firmemente que si el jaguar espiritual de una persona sufría daño o perecía, ese evento tendría consecuencias inmediatas y fatales para el humano vinculado a ese animal. Esta conexión inquebrantable significaba que el destino de ambos seres estaba entrelazado de manera indisoluble, que compartían no solamente características de personalidad o habilidades especiales, sino también vulnerabilidades y su mortalidad misma. Por esta razón, los individuos que conocían la identidad de su nahual jaguar debían proteger celosamente esta información, pues revelarla podría permitir que enemigos malévolos dañaran el animal espiritual como medio de atacar a la persona humana, una forma de agresión sobrenatural que resultaba tan efectiva como cualquier violencia física directa. El jaguar natural, ese depredador magnífico que habitaba las selvas mesoamericanas, era visto por los olmecas como un chamán del mundo animal, un ser dotado de poderes y conocimientos que trascendían lo meramente físico. Su capacidad de moverse silenciosamente a través de la espesura más densa de la selva, de acechar a sus presas sin ser detectado hasta el momento del ataque final, de trepar a los árboles con agilidad sorprendente para un animal de su tamaño, y de nadar con competencia a través de ríos y lagunas, todas estas habilidades eran interpretadas como manifestaciones de poderes sobrenaturales. El jaguar podía ver en la oscuridad de la noche cuando los humanos quedaban ciegos, podía comunicarse con otros animales mediante sus rugidos resonantes que atravesaban kilómetros de selva, y poseía una fuerza física que le permitía derribar presas mucho más grandes que él mismo. Como símbolo de fiereza y poder sin parangón en el mundo animal mesoamericano, el jaguar representaba las cualidades que los olmecas más admiraban y aspiraban a emular: valentía frente al peligro, determinación inquebrantable en la persecución de objetivos, fuerza física superior combinada con astucia e inteligencia, y una presencia imponente que comandaba respeto automático de todos los demás seres. Los guerreros olmecas buscaban canalizar el espíritu del jaguar en la batalla,
adoptando posturas y movimientos que imitaban al gran felino, cubriéndose con pieles de jaguar durante los combates más importantes y realizando rituales antes de enfrentamientos significativos en los que invocaban la presencia y bendición del dios jaguar para infundir en ellos la ferocidad y el poder del depredador supremo. Los sacrificios realizados en honor del dios jaguar constituían algunos de los rituales más importantes y elaborados del calendario ceremonial olmeca. Estos actos sagrados no eran expresiones de crueldad gratuita ni manifestaciones de una cultura primitiva y sanguinaria, como frecuentemente han sido malinterpretados por observadores externos que no comprenden el contexto religioso en el que ocurrían. Al contrario, los sacrificios representaban la forma más elevada de comunicación con lo divino, el medio más efectivo de honrar a las deidades y asegurar su favor continuo, y una necesidad cósmica que mantenía el equilibrio del universo. Los olmecas entendían que los dioses habían hecho sacrificios enormes al crear el mundo y sustentar la existencia humana, y que por lo tanto los humanos tenían la obligación recíproca de ofrecer a las deidades aquello que más valoraban. Las ceremonias sacrificiales dirigidas al dios jaguar seguían protocolos elaborados que habían sido transmitidos a través de generaciones de sacerdotes y que requerían precisión meticulosa en su ejecución para asegurar su eficacia espiritual. Los lugares donde se realizaban estos rituales eran cuidadosamente seleccionados por su significado cosmológico, frecuentemente en la cima de pirámides ceremoniales o en plazas especialmente consagradas que habían sido purificadas mediante rituales preparatorios. Los participantes en estas ceremonias, tanto los sacerdotes que las conducían como aquellos que serían ofrecidos al dios, se sometían a períodos de preparación que podían incluir ayunos, purificaciones rituales mediante baños ceremoniales, la ingesta de sustancias sagradas que alteraban la consciencia y la recitación de oraciones y cánticos que invocaban la presencia de la deidad. Los objetos utilizados en estos sacrificios al dios jaguar eran ellos mismos artículos sagrados que habían sido especialmente fabricados y consagrados para este propósito. Cuchillos de obsidiana con mangos elaboradamente tallados, vasijas ceremoniales para recoger las ofrendas líquidas, incensarios que llenaban el aire con fragancias sagradas destinadas a atraer la atención divina, instrumentos musicales que producían sonidos considerados agradables para el dios. Todos estos elementos eran preparados con el máximo cuidado y tratados con reverencia extrema, pues servían como medios de comunicación entre el mundo humano y el reino de lo sobrenatural. El dragón olmeca emergía como la segunda deidad más representada en el arte y la iconografía de esta civilización, una posición de prominencia que reflejaba su importancia fundamental en la cosmología y el pensamiento religioso olmeca. Sin embargo, el término dragón debe entenderse con precaución, pues no se refiere a la criatura de la mitología europea, sino a un ser fantástico único en las concepciones mesoamericanas, una entidad sobrenatural que fusionaba elementos de múltiples animales reales para crear una criatura que trascendía las categorías naturales y encarnaba poderes que ningún animal individual podía poseer. Esta deidad híbrida combinaba características de serpientes, con su cuerpo sinuoso y su movimiento ondulante, que simbolizaba el fluir de las aguas y la conexión con las profundidades terrestres, con rasgos de aves rapaces, cuyas alas y capacidad de vuelo representaban el dominio sobre los cielos y la libertad de movimiento entre los diferentes niveles del cosmos, y con elementos del jaguar, ese felino supremo cuya presencia impregnaba toda la religión olmeca. El dragón olmeca ostentaba el título de monstruo de la tierra, una denominación que los estudiosos modernos han aplicado basándose en su aparente asociación con las fuerzas telúricas y su estrecha conexión con los aspectos terrestres de la existencia. Esta deidad representaba la tierra misma en su aspecto primordial y poderoso, no como una superficie pasiva sobre la cual los humanos construían sus vidas, sino como una entidad activa y consciente, dotada de voluntad propia y poderes extraordinarios. El dragón olmeca encarnaba las fuerzas que causaban los terremotos que sacudían la tierra y derrumbaban las construcciones, los volcanes que escupían fuego y lava transformando el paisaje, y los movimientos tectónicos que elevaban montañas y abrían valles,
fenómenos todos ellos que demostraban que la Tierra estaba viva y que poseía un poder que podía tanto sustentar como destruir la existencia humana. La vinculación del dragón olmeca con el poder y la autoridad lo convertía en un símbolo particularmente apropiado para los gobernantes y la élite dirigente de la sociedad olmeca. Los monarcas divinos que regían sobre los centros ceremoniales olmecas se identificaban estrechamente con esta deidad, reclamando su protección y apropiándose de su iconografía como medio de legitimar y sacralizar su propio poder terrenal. En las representaciones artísticas que han sobrevivido, frecuentemente vemos a gobernantes representados portando máscaras o tocados que incorporan rasgos del dragón olmeca, o sentados sobre tronos decorados con imágenes de esta deidad, asociaciones visuales que comunicaban a los observadores que el poder del gobernante emanaba de fuentes sobrenaturales y que su autoridad estaba respaldada por las mismas fuerzas cósmicas que sostenían la Tierra misma. La descripción iconográfica del dragón olmeca revelaba una criatura de aspecto verdaderamente extraordinario que desafiaba cualquier comparación con animales del mundo natural. Su nariz prominente se proyectaba hacia adelante de manera exagerada, frecuentemente adoptando una forma que recordaba el hocico alargado de un caimán o cocodrilo, pero estilizado y magnificado de maneras que enfatizaban su naturaleza sobrenatural. Esta nariz no era simplemente un rasgo facial, sino un elemento simbólico que podía representar el olfato sobrenatural del dios, su capacidad de detectar ofrendas humanas y percibir los pensamientos y acciones de los mortales, o su conexión con el elemento tierra, que los olmecas conceptualizaban como una sustancia dotada de esencia vital propia. La lengua del dragón olmeca presentaba una característica particularmente distintiva y cargada de significado. Su punta aparecía dividida en dos partes, bifurcándose de manera similar a la lengua de las serpientes, pero frecuentemente de forma más elaborada y estilizada. Esta bifurcación no era un simple detalle anatómico copiado de las serpientes reales, sino un símbolo complejo que podía representar la dualidad fundamental que los olmecas percibían en la naturaleza de la existencia, la capacidad del dios de hablar en múltiples lenguas o de comunicarse simultáneamente en diferentes planos de realidad, o su naturaleza híbrida que combinaba características de múltiples animales en un único ser sobrenatural. La lengua bifurcada también podía simbolizar el rayo que acompaña a las tormentas, ese fenómeno natural que los olmecas interpretaban como la lengua visible del dios extendiéndose desde el cielo hasta tocar la tierra. Las cejas del dragón olmeca aparecían frecuentemente representadas como cejas de fuego, elementos que brillaban o que adoptaban formas que recordaban llamas estilizadas, comunicando visualmente la naturaleza ígnea y poderosa de esta deidad. El fuego poseía múltiples significados en el pensamiento olmeca. Era el elemento transformador que convertía la arcilla cruda en cerámica duradera, que permitía cocinar los alimentos y hacerlos más digeribles y nutritivos, que proporcionaba luz en la oscuridad de la noche y calor durante las épocas más frescas, y que podía ser utilizado para limpiar campos mediante la quema controlada, preparándolos para nuevos cultivos. Al mismo tiempo, el fuego era peligroso y destructivo, capaz de arrasar viviendas y cosechas, de causar quemaduras terribles y de escapar del control humano para convertirse en una fuerza devastadora. Las cejas de fuego del dragón olmeca encapsulaban esta dualidad, representando el poder divino que podía manifestarse tanto como bendición, que sustentaba la vida, como en forma de castigo que destruía a quienes ofendían a los dioses. Los colmillos prominentes del dragón olmeca, similares a los del dios jaguar pero frecuentemente representados de maneras distintivas que enfatizaban su conexión con diferentes animales, sobresalían dramáticamente de su boca, comunicando su naturaleza de depredador cósmico y su capacidad de ejercer violencia divina cuando las circunstancias lo requirieran. Estos colmillos podían adoptar formas que recordaban tanto a los del jaguar como a los de las serpientes o incluso a los de caimanes, dependiendo de qué aspecto de la naturaleza híbrida de la deidad el artista deseaba enfatizar en una representación particular.
Uno de los aspectos más fascinantes y enigmáticos de la iconografía del dragón olmeca era el fenómeno de los signos que brotaban de sus labios, elementos visuales que los artistas olmecas representaban con gran cuidado y que podían adoptar múltiples formas interpretativas. En algunas representaciones, estos signos aparecían como volutas ondulantes que podrían representar nubes, niebla, vapor o humo, conectando así al dios con los fenómenos atmosféricos y meteorológicos. Las nubes eran de importancia crucial para una civilización agrícola como la olmeca, pues su presencia o ausencia determinaba si llegarían las lluvias necesarias para los cultivos o si la sequía amenazaría las cosechas y, por tanto, la supervivencia misma de la comunidad. En otras interpretaciones, estos signos que emanaban de la boca del dragón olmeca podían representar palabras o sonidos, la voz misma del dios comunicándose con el mundo. Esta interpretación vinculaba al dragón con el poder creativo de la palabra divina, con la idea de que los dioses podían traer cosas a la existencia simplemente nombrándolas o que sus declaraciones poseían poder para alterar la realidad según su voluntad. Los signos ininteligibles que brotaban de sus labios podrían representar entonces un lenguaje divino, una forma de comunicación sobrenatural que trascendía el habla humana ordinaria y que sólo podía ser comprendida por aquellos iniciados en los misterios más profundos de la religión olmeca, especialmente los chamanes y sacerdotes que habían dedicado sus vidas a estudiar las formas en que lo divino se manifestaba en el mundo mortal. La posibilidad de que estos signos representaran tanto nubes como palabras simultáneamente no constituía necesariamente una contradicción en el pensamiento olmeca, sino que podría reflejar una comprensión más profunda y sofisticada de la naturaleza polivalente de los símbolos sagrados. Los olmecas no pensaban necesariamente en términos de significados únicos y excluyentes, sino que podían apreciar la riqueza de símbolos que operaban en múltiples niveles simultáneamente, comunicando diferentes aspectos de una verdad compleja que no podía ser reducida a una interpretación simple. Un signo que representaba tanto nubes como palabras divinas podía estar comunicando la idea de que las palabras de los dioses se manifestaban en el mundo natural, que los fenómenos meteorológicos eran formas de comunicación divina, o que existía una conexión profunda entre el lenguaje, el aliento vital y los elementos atmosféricos. El dragón olmeca ostentaba el título de la deidad más frecuentemente representada en hachas de jade y otros instrumentos ceremoniales, objetos que ocupaban un lugar central en los rituales religiosos olmecas y que frecuentemente eran enterrados como ofrendas votivas en contextos sagrados. El jade poseía un valor extraordinario para los olmecas, valorado incluso por encima del oro que posteriormente sería tan apreciado por culturas europeas. Este material, con su color verde profundo que recordaba el follaje exuberante de la selva y el agua vivificante, su dureza que lo hacía extremadamente difícil de trabajar, pero que también garantizaba su durabilidad prácticamente eterna, y su textura suave y agradable al tacto una vez pulida, era considerado la sustancia más preciosa disponible para los olmecas, un material digno de los dioses y apropiado para objetos destinados a usos sagrados. Las hachas ceremoniales de jade que portaban la imagen del dragón olmeca no eran herramientas utilitarias diseñadas para cortar madera o despejar vegetación, sino objetos puramente rituales y simbólicos cuya función era espiritual en lugar de práctica. Estas hachas, frecuentemente pulidas hasta alcanzar un brillo profundo y talladas con detalles intrincados que representaban la cara del dragón con sus rasgos característicos, servían como medios de comunicación con el dios, como recipientes que podían contener poder divino, como símbolos de autoridad religiosa y política, y como ofrendas apropiadas para presentar a las deidades en momentos de particular importancia ceremonial. El hecho de que tantas de estas hachas de jade hayan sido descubiertas en contextos de entierro ritual, cuidadosamente depositadas en lugares específicos, frecuentemente sin asociación con restos humanos, sugiere que su función primaria era servir como ofrendas votivas, regalos presentados a los dioses o a la tierra misma como expresiones de devoción, gratitud o súplica. La tercera deidad de esta trinidad divina olmeca era la serpiente emplumada, una figura religiosa que, aunque quizás menos omnipresente en el arte olmeca que el jaguar o el dragón,
poseía una importancia fundamental que se haría evidente en su influencia duradera sobre las religiones mesoamericanas posteriores. Esta deidad representaba una fusión extraordinaria entre el reptil terrestre y el ave celestial, combinando la serpiente que se arrastraba sobre el suelo o nadaba en las aguas con el pájaro que surcaba los cielos, creando así un ser que podía transitar libremente entre diferentes niveles del cosmos y que encarnaba la unión de opuestos complementarios que era tan característica del pensamiento religioso mesoamericano. La serpiente emplumada olmeca era venerada especialmente como el dador del maíz a la humanidad, un papel que difícilmente puede sobreestimarse en su importancia para comprender la religión y cultura olmecas. El maíz no era simplemente un cultivo entre muchos otros para los pueblos mesoamericanos, sino el fundamento mismo de su existencia, la base de su alimentación, el elemento que había permitido el desarrollo de sociedades sedentarias complejas, y una planta que poseía profundo significado religioso y cosmológico. Los mitos mesoamericanos narraban consistentemente cómo la humanidad había sido creada del maíz, cómo los dioses habían molido granos de maíz y mezclado la harina resultante con su propia sangre divina para formar la carne de los primeros seres humanos, estableciendo así una conexión fundamental y permanente entre el pueblo y esta planta sagrada. La leyenda olmeca de cómo la serpiente emplumada había otorgado el maíz a los humanos probablemente incluía elementos que serían elaborados y desarrollados en versiones posteriores del mito entre los mayas y mexicas. Según estas tradiciones posteriores, que muy posiblemente se basaban en fundamentos olmecas más antiguos, el maíz originalmente estaba escondido dentro de una montaña o guardado celosamente por las hormigas, inaccesible para los humanos que sufrían hambre y necesidad. La serpiente emplumada, movida por compasión hacia la humanidad o actuando bajo las órdenes de deidades superiores, emprendió la tarea de obtener el maíz entregárselo a los humanos, un acto de generosidad divina que transformaría para siempre el destino de las sociedades mesoamericanas. Este rol como benefactor de la humanidad, como la deidad que había proporcionado el don más preciado que los humanos poseían, establecía a la serpiente emplumada en una posición especial dentro del panteón religioso. Mientras que otras deidades podían ser temidas por su poder destructivo o respetadas por su autoridad cósmica, la serpiente emplumada inspiraba gratitud y devoción basadas en el reconocimiento de que los humanos le debían su propia subsistencia y supervivencia. Esta característica, como dios benefactor y civilizador, continuaría siendo un aspecto central de la serpiente emplumada en sus encarnaciones posteriores como Kukulcán entre los mayas y Quetzalcóatl entre los mexicas, donde la deidad sería asociada no solamente con el maíz, sino también con el conocimiento, la civilización, las artes y los aspectos más refinados y elevados de la existencia humana. La iconografía de la serpiente emplumada olmeca probablemente incluía elementos que anticipaban las representaciones posteriores más elaboradas de esta deidad en otras culturas mesoamericanas. El cuerpo serpentino, ondulante y sinuoso, representaba la conexión con la tierra, las aguas y las fuerzas ctónicas del inframundo, mientras que las plumas que adornaban este cuerpo reptiliano simbolizaban el vuelo, la libertad celestial y la conexión con el cielo y las deidades solares. Esta combinación de elementos terrestres y celestiales en una única deidad comunicaba visualmente conceptos filosóficos complejos sobre la naturaleza de la divinidad, la unidad subyacente de los opuestos aparentes y la interconexión de todos los niveles del cosmos en un orden integrado donde las separaciones absolutas entre categorías no existían realmente. Las serpientes poseían múltiples asociaciones simbólicas en el pensamiento olmeca que contribuían a su elevación como figuras divinas. Su capacidad de mudar periódicamente su piel, abandonando la cubierta vieja y emergiendo con una piel nueva brillante y aparentemente renovada, las convertía en símbolos perfectos de regeneración, renacimiento y renovación cíclica. Este proceso natural parecía demostrar que la vida podía renovarse a sí misma, que lo viejo podía ser descartado para dar lugar a lo nuevo y que la transformación era posible incluso para criaturas individuales dentro de sus propias vidas. Por analogía, este ciclo de renovación serpentino podía ser aplicado a ciclos más amplios, las estaciones del año, las fases lunares, los ciclos de muerte y renacimiento que afectaban
todas las formas de vida y potencialmente incluso los grandes ciclos cósmicos que determinaban el destino de las eras mundiales. La forma alargada y sinuosa de las serpientes las asociaba naturalmente con los ríos y corrientes de agua que fluían a través del paisaje olmeca, líneas ondulantes que traían vida a las tierras que atravesaban y que conectaban diferentes regiones en redes de comunicación y comercio. Esta asociación entre serpientes y agua se reforzaba por el hecho de que muchas especies de serpientes mesoamericanas eran excelentes nadadoras que habitaban en ríos, lagunas y zonas pantanosas, moviéndose con igual facilidad en tierra y agua, transitando entre ambos elementos de manera que reflejaba su naturaleza como criaturas liminales que existían en las fronteras entre diferentes dominios. El agua misma poseía profundo significado religioso como fuente de vida, elemento de purificación ritual y sustancia que conectaba el mundo de la superficie con los dominios acuáticos subterráneos que formaban parte del inframundo olmeca. Las serpientes también estaban asociadas con la sabiduría y el conocimiento secreto en muchas tradiciones religiosas mesoamericanas, una conexión que probablemente tenía raíces en la cultura olmeca. Esta asociación podría derivar de varios aspectos del comportamiento serpentino: su quietud paciente mientras esperan a sus presas, que podría interpretarse como contemplación profunda, su capacidad de detectar vibraciones a través del suelo, que parecía sugerir que poseían sentidos que los humanos carecían y que podían percibir aspectos de la realidad normalmente ocultos, su tendencia a habitar en lugares oscuros y escondidos como cuevas, grietas y madrigueras, espacios asociados con los misterios y lo desconocido, y su mirada fija e inmóvil que parecía penetrar más allá de las apariencias superficiales hacia verdades más profundas. La veneración de las fuerzas naturales que sostenían la existencia misma constituía el corazón palpitante de la práctica religiosa olmeca cotidiana. Y entre todas estas fuerzas, pocas poseían una importancia tan inmediata y vital como la lluvia que caía desde los cielos para nutrir los campos, llenar los ríos y mantener la exuberancia verde de la selva tropical que rodeaba los asentamientos olmecas. El espíritu de la lluvia emergía como una de las deidades más fundamentales del panteón olmeca, una figura divina cuyo favor o disfavor podía determinar literalmente la diferencia entre la abundancia y el hambre, entre la prosperidad y el desastre, entre la vida y la extinción para comunidades enteras que dependían absolutamente de las precipitaciones regulares para la supervivencia de sus cultivos de maíz, frijoles, calabazas y todas las demás plantas que sustentaban la civilización olmeca. La representación iconográfica del espíritu de la lluvia en el arte olmeca presentaba características verdaderamente fascinantes que lo distinguían de otras deidades del panteón y que comunicaban aspectos complejos de su naturaleza divina. Contrariamente a lo que podría esperarse de una deidad tan poderosa y esencial, el espíritu de la lluvia no era representado como una figura imponente y colosal, sino como un ser de estatura reducida, un joven en la flor de la adolescencia, un niño de corta edad o incluso un enano, configuraciones todas ellas que desafiaban las expectativas convencionales sobre cómo debería aparecer un dios de importancia tan fundamental. Esta representación de tamaño pequeño no debe interpretarse como un indicador de debilidad o insignificancia, sino más bien como una expresión de conceptos teológicos complejos que los olmecas entendían perfectamente, pero que pueden resultar contraintuitivos para mentalidades modernas acostumbradas a asociar el poder con el tamaño físico. La descripción del espíritu de la lluvia como sumamente poderoso, a pesar de su apariencia juvenil o diminuta, comunicaba una verdad teológica profunda: que el poder divino no se manifestaba necesariamente de maneras que correspondían a las expectativas humanas basadas en la experiencia del mundo físico, que la grandeza espiritual no podía medirse mediante criterios materiales como la estatura o la masa corporal, y que los dioses operaban según principios que trascendían y frecuentemente invertían las reglas ordinarias que gobernaban la existencia mortal. Un niño o un enano poseedor de poderes divinos representaba esta paradoja esencial, esta inversión de expectativas que recordaba a los humanos que no debían juzgar lo sagrado mediante los criterios mundanos que aplicaban a las cosas ordinarias.
La elección específica de representar al espíritu de la lluvia como joven, niño o enano también podría conectarse con aspectos particulares de los fenómenos meteorológicos que esta deidad controlaba. La lluvia, después de todo, cae del cielo en gotas pequeñas, no en masas colosales, y su poder se acumula gradualmente mediante la acción de incontables gotas individuales que colectivamente pueden llenar ríos, crear inundaciones o transformar paisajes enteros. De manera similar, un ser pequeño pero poderoso podía simbolizar cómo las fuerzas aparentemente modestas, cuando se multiplicaban o concentraban apropiadamente, podían generar efectos de magnitud extraordinaria. La juventud del dios también podría conectarse con conceptos de renovación, frescura y el comienzo de nuevos ciclos, ideas todas ellas apropiadas para una deidad asociada con el agua que renueva la tierra y permite que la vida florezca nuevamente después de períodos de sequía. El espíritu de la lluvia no actuaba en soledad, sino que comandaba una corte de ayudantes divinos o espíritus menores que le asistían en la crucial tarea de convocar las precipitaciones y distribuirlas apropiadamente sobre el territorio olmeca. Estos ayudantes, cuya naturaleza exacta y número específico permanecen oscuros debido a la fragmentación de nuestro conocimiento sobre la religión olmeca, podrían haber sido conceptualizados como nubes individuales, vientos que transportaban la humedad desde el océano hacia el interior, relámpagos que acompañaban las tormentas, o espíritus de montañas y ríos que colaboraban con el dios de la lluvia para asegurar que las aguas celestiales llegaran donde más se necesitaban. Esta red de asistentes divinos no solamente ayudaba al espíritu de la lluvia en sus funciones meteorológicas, sino que también le proporcionaba protección contra amenazas potenciales, creando un séquito que reforzaba su estatus y autoridad dentro de la jerarquía divina. Como señor del relámpago y del trueno, el espíritu de la lluvia controlaba algunos de los fenómenos naturales más espectaculares y aterradores que los olmecas experimentaban regularmente durante la temporada de lluvias. Los relámpagos que rasgaban el cielo nocturno con luz cegadora, iluminando momentáneamente el paisaje entero con un resplandor fantasmal antes de sumergirlo nuevamente en la oscuridad. Los truenos que retumbaban con tal potencia que hacían temblar la tierra y que podían escucharse a kilómetros de distancia, anunciando la aproximación de tormentas poderosas. Estos fenómenos demostraban inequívocamente el poder extraordinario del dios que los comandaba. El hecho de que el espíritu de la lluvia manejara estas fuerzas a su antojo, invocándolas cuando deseaba y dirigiéndolas hacia objetivos específicos, comunicaba su dominio absoluto sobre aspectos del mundo natural que los humanos solo podían observar con asombro y temor reverencial. Los relámpagos poseían significados particulares que trascendían su función como acompañamiento visual de las tormentas. Cuando un rayo impactaba la tierra, frecuentemente dejaba marcas distintivas: árboles partidos y carbonizados, piedras fundidas o vitrificadas por el calor intenso, y ocasionalmente artefactos pétreos curiosos que los olmecas interpretaban como manifestaciones físicas del poder del rayo. Estos objetos, que los estudiosos modernos reconocen como piedras de rayo o fulgurites formados cuando el relámpago funde la arena, eran considerados por los olmecas como regalos directos del espíritu de la lluvia, objetos cargados con poder divino que podían ser utilizados en rituales o llevados como amuletos protectores. Los lugares donde caían rayos adquirían significado sagrado especial, marcados como sitios donde lo divino había tocado directamente el mundo mortal. Las características físicas mediante las cuales se representaba al espíritu de la lluvia en el arte olmeca combinaban elementos distintivos que lo identificaban inequívocamente para los observadores familiarizados con las convenciones iconográficas de esta civilización. Los colmillos de jaguar que sobresalían de su boca establecían una conexión visual y teológica con el dios jaguar supremo, sugiriendo posibles relaciones de parentesco, subordinación o asociación funcional entre estas dos deidades fundamentales. Esta presencia de rasgos felinos en la iconografía del espíritu de la lluvia no era accidental ni arbitraria, sino que comunicaba verdades teológicas complejas sobre la naturaleza interconectada de las fuerzas divinas y la manera en que diferentes deidades compartían atributos, poderes y dominios que se sobrelapaban en configuraciones que reflejaban la complejidad del cosmos mismo.
Los ojos grandes y saltones que caracterizaban las representaciones del espíritu de la lluvia cumplían múltiples funciones simbólicas y comunicativas. Por un lado, estos ojos prominentes podrían representar la visión extraordinaria del dios, su capacidad de observar desde las alturas celestiales todo lo que ocurría en el mundo terrenal, de identificar dónde se necesitaban las lluvias con mayor urgencia, y de detectar los rituales y ofrendas que los humanos realizaban en su honor. Los ojos saltones también podrían evocar los ojos de ciertos anfibios como las ranas y sapos, criaturas estrechamente asociadas con la lluvia en muchas culturas debido a su aparición masiva después de las precipitaciones y sus vocalizaciones nocturnas que frecuentemente precedían o acompañaban las tormentas, estableciendo así conexiones entre el dios y estos animales que compartían su dominio sobre las aguas. Los adornos que decoraban el cuerpo del espíritu de la lluvia en sus representaciones artísticas no eran meros elementos decorativos añadidos para embellecer la imagen, sino componentes significativos que comunicaban aspectos de su identidad divina, su estatus dentro del panteón y sus funciones específicas dentro del orden cósmico. Estos adornos podían incluir collares elaborados, brazaletes, tobilleras, tocados complejos y otros elementos de atavío que en la sociedad olmeca estaban reservados para individuos de alto rango y que, por lo tanto, cuando aparecían en representaciones divinas, enfatizaban la posición elevada de la deidad dentro de la jerarquía celestial. Algunos de estos adornos podrían haber tenido significados específicos relacionados con el agua, las nubes, la lluvia o los fenómenos meteorológicos, comunicando mediante símbolos visuales aspectos de la naturaleza y funciones del dios que complementaban otros elementos iconográficos. El cetro en forma de serpiente que el espíritu de la lluvia portaba en muchas de sus representaciones constituía un símbolo de autoridad divina cargado de múltiples significados entrelazados. Las serpientes, como ya se ha explorado, estaban profundamente asociadas con el agua en el pensamiento mesoamericano, y un cetro serpentino, por lo tanto, vinculaba visualmente al dios con su dominio sobre las aguas celestiales. Pero este objeto también funcionaba como insignia de poder, un marcador visual de la autoridad del dios para comandar las fuerzas meteorológicas, convocar las lluvias y castigar mediante sequías a aquellos que fallaban en mostrar la devoción apropiada. El cetro serpentino también podría haber sido concebido como un instrumento activo mediante el cual el dios ejercía sus poderes, una herramienta mágica que podía ser apuntada hacia diferentes direcciones para dirigir las lluvias o los relámpagos hacia objetivos específicos. La paleta de colores asociada con el espíritu de la lluvia reflejaba cuidadosamente los elementos naturales sobre los cuales presidía y comunicaba visualmente su identidad a través de asociaciones cromáticas que los olmecas comprendían intuitivamente. El verde dominaba estas representaciones, evocando el color de la vegetación que florecía cuando llegaban las lluvias, el tono de las aguas en ríos y lagunas y el jade precioso que era tan valorado por esta civilización. El amarillo aparecía frecuentemente en combinación con el verde, sugiriendo quizás el destello dorado de los relámpagos, el color del maíz maduro que las lluvias ayudaban a producir o el brillo del sol que frecuentemente emergía después de las tormentas. El negro completaba esta tríada cromática, representando las nubes oscuras cargadas de lluvia que precedían las precipitaciones, la oscuridad de las tormentas poderosas que bloqueaban la luz solar, o la tierra húmeda y fértil que resultaba de las lluvias abundantes. La posible vinculación entre el espíritu de la lluvia y el dios jaguar supremo, o nahual, sugiere una teología compleja donde las deidades no existían como entidades completamente separadas e independientes, sino que formaban parte de una red de relaciones, asociaciones y posiblemente transformaciones que reflejaban la naturaleza fluida e interconectada del cosmos olmeca. Esta conexión podría manifestarse de diversas maneras en el pensamiento religioso olmeca. El espíritu de la lluvia podría ser considerado un aspecto o manifestación particular del dios jaguar, especializado en funciones meteorológicas, pero fundamentalmente idéntico a la deidad suprema. Alternativamente, podría ser conceptualizado como un hijo, servidor o subordinado del jaguar, derivando su autoridad y poder de su relación con la deidad principal,
O las dos figuras podrían ser vistas como entidades originalmente separadas que compartían ciertos atributos y dominios, creando áreas de sobrelapamiento donde sus identidades se fundían o confundían. Esta ambigüedad o fluidez en las relaciones entre deidades, lejos de representar confusión o incoherencia en el pensamiento religioso olmeca, probablemente reflejaba una comprensión sofisticada de lo divino como algo que trascendía las categorías rígidas y las separaciones absolutas que las mentes modernas tienden a imponer. Los olmecas podrían haber entendido que los dioses podían existir simultáneamente como entidades individuales distintas y como manifestaciones de principios divinos más amplios, que una deidad podía transformarse en otra bajo circunstancias apropiadas, o que diferentes nombres y formas podrían referirse a aspectos diversos de la misma realidad divina subyacente. Esta concepción fluida y compleja de la naturaleza divina anticipaba desarrollos posteriores en la religión mesoamericana, donde deidades como Quetzalcóatl, Tlaloc o Tezcatlipoca aparecerían en múltiples aspectos y manifestaciones que desafiaban categorizaciones simples. La conexión entre el espíritu de la lluvia olmeca y las deidades pluviales que dominarían las religiones de culturas mesoamericanas posteriores resulta particularmente evidente e importante para comprender la continuidad religiosa en esta región. El dios de la lluvia, que los mayas conocerían como Chaac, adorado en toda el área maya y representado en innumerables esculturas, relieves y códices, claramente derivaba de precedentes olmecas anteriores, heredando características iconográficas, funciones religiosas y mitos asociados que habían sido establecidos siglos antes por la cultura madre. De manera similar, Tlaloc, el gran dios de la lluvia de los mexicas, que sería venerado en un templo gemelo con Huitzilopochtli en la cima del templo mayor de Tenochtitlan, presentaba continuidades evidentes con concepciones olmecas más antiguas, demostrando cómo las ideas religiosas fundamentales podían persistir a través de milenios, incluso cuando las civilizaciones que las generaron desaparecían. Estas continuidades no eran simplemente coincidencias superficiales o desarrollos paralelos independientes, sino evidencia directa de transmisión cultural, de cómo las ideas religiosas olmecas se difundieron a través del tiempo y el espacio para influenciar profundamente las cosmologías de pueblos que florecerían mucho después de que los centros ceremoniales olmecas hubieran sido abandonados. Los rasgos característicos del espíritu de la lluvia olmeca reaparecerían transformados pero reconocibles en las representaciones de Chaac con sus largas narices y colmillos curvos, o en las imágenes de Tlaloc con sus ojos circulares prominentes y sus colmillos felinos. Esta persistencia de elementos iconográficos a través de siglos y culturas testimonia la profundidad con la que las concepciones religiosas olmecas habían penetrado en el pensamiento mesoamericano, estableciendo patrones que continuarían resonando hasta el momento del contacto europeo y más allá. Junto al espíritu de la lluvia, otra deidad fundamental para la existencia olmeca era el hombre de la cosecha o dios del maíz, una figura divina cuya importancia difícilmente puede exagerarse dado el papel absolutamente central que el maíz ocupaba en la vida, la cultura y el pensamiento religioso de los olmecas y todas las civilizaciones mesoamericanas. El maíz no era simplemente el cultivo principal que proporcionaba la mayoría de las calorías en la dieta olmeca, sino una planta que poseía significado cósmico y religioso profundo, considerada un regalo divino sin el cual la civilización humana no podría existir. La relación entre los olmecas y el maíz trascendía la mera dependencia económica para convertirse en una conexión espiritual y existencial que definía su identidad como pueblo y su comprensión de su lugar en el orden divino. La leyenda asociada con el hombre de la cosecha narraba un relato extraordinario de sacrificio divino que establecía un modelo teológico fundamental sobre la naturaleza de la relación entre los dioses y los humanos. Según este mito sagrado, el dios dio su propia vida, terminando voluntariamente su existencia divina mediante un acto de autosacrificio supremo, para que los seres humanos pudieran obtener cosechas y por lo tanto continuar existiendo. Esta narrativa de sacrificio divino establecía un precedente cósmico que justificaba y requería sacrificios recíprocos por parte de los humanos. Si los dioses habían estado dispuestos a dar sus vidas para asegurar la supervivencia humana,
Entonces, los humanos tenían la obligación moral y religiosa de ofrecer sacrificios a los dioses en reconocimiento de esta deuda fundamental e impagable. El concepto de que un dios muriera para proporcionar sustento a la humanidad reflejaba comprensiones profundas sobre los ciclos de vida, terminación y renacimiento que los olmecas observaban constantemente en el mundo natural que los rodeaba. El maíz mismo pasaba por un ciclo que podía interpretarse como una forma de sacrificio. Las semillas eran enterradas en la tierra oscura, aparentemente pereciendo en ese entierro, solo para renacer como plantas nuevas que eventualmente producirían múltiples semillas nuevas, multiplicando así el sacrificio original. Esta analogía entre el ciclo agrícola y el mito del dios que se sacrifica sugería que la terminación no era un final absoluto, sino una transformación, una transición necesaria que permitía la continuación de la vida en formas nuevas y multiplicadas. Las representaciones del dios del maíz en el arte olmeca probablemente incorporaban elementos que lo identificaban con la planta sagrada que representaba. Estos podrían incluir tocados o adornos de cabeza que imitaban las borlas de la mazorca de maíz, ornamentos que sugerían las hojas que envuelven la mazorca, o símbolos que evocaban los granos individuales o la forma característica de las plantas de maíz maduras. La figura podría ser representada en diferentes etapas correspondientes al ciclo de crecimiento del maíz, como un joven vigoroso durante el período de crecimiento vegetativo, como una figura madura durante la época de la cosecha, o como un ser que experimentaba transformación o sacrificio en relatos míticos sobre cómo el maíz fue originalmente obtenido o cómo debe ser renovado mediante rituales apropiados. Los rituales asociados con el dios del maíz seguían el calendario agrícola, con ceremonias específicas realizadas en momentos clave del ciclo de cultivo del maíz. Antes de la siembra, se realizaban rituales propiciatorios para invocar la bendición del dios sobre las semillas que serían plantadas y asegurar su germinación exitosa. Durante el período de crecimiento, ceremonias periódicas mantenían la conexión entre los cultivadores humanos y la deidad que presidía sobre el desarrollo de las plantas. Y cuando llegaba el momento de la cosecha, se celebraban festividades de agradecimiento elaboradas en las que las primicias de la cosecha eran ofrecidas al dios antes de que los humanos pudieran consumir el maíz nuevo, reconociendo que el fruto de los campos no pertenecía originalmente a los humanos, sino que era un regalo divino que debía ser apropiadamente honrado y agradecido. Estas ceremonias de primeros frutos poseían importancia ritual profunda que trascendía el simple agradecimiento. Al ofrecer las primicias al dios antes de consumir cualquier porción de la cosecha nueva, los olmecas reconocían que todo sustento provenía originalmente de fuentes divinas, que los humanos eran dependientes de la generosidad continua de los dioses y que mantener una relación apropiada con las deidades requería actos de reciprocidad y gratitud expresados mediante ofrendas rituales. El fallar en realizar estas ceremonias apropiadamente podría resultar en que el dios retirara su favor, causando que futuras cosechas fallaran y sumiendo a la comunidad en hambruna, un recordatorio constante de que la prosperidad humana dependía de mantener el equilibrio apropiado en las relaciones con lo divino. El contexto más amplio de la práctica ritual olmeca estaba dominado por la presencia de dioses que aparecían como figuras monstruosas y fantásticas, seres cuyas formas híbridas y características exageradas comunicaban visualmente su naturaleza sobrenatural y sus poderes que trascendían completamente las capacidades de cualquier criatura mortal. Estas representaciones no buscaban hacer a los dioses accesibles o reconfortantes mediante su humanización, sino enfatizar su alteridad radical, su diferencia fundamental respecto a los seres mundanos y su posesión de capacidades que desafiaban las leyes naturales que constreñían la existencia ordinaria. Un dios con el cuerpo de un caimán, la cabeza de un jaguar y rasgos de serpiente comunicaba mediante su propia forma imposible que este ser existía en un plano diferente de realidad, que operaba según principios que los humanos no podían comprender completamente, y que poseía poderes derivados de la fusión de múltiples fuerzas naturales en una única entidad divina. Los poderes infinitos atribuidos a estas deidades garantizaban su victoria ante cualquier situación terrenal o divina,
una concepción teológica que proporcionaba tanto consuelo como temor reverencial a los olmecas. El consuelo derivaba de la comprensión de que los dioses apropiadamente honrados y propiciados tenían la capacidad absoluta de proteger a sus adoradores contra cualquier amenaza, de derrotar cualquier enemigo, de superar cualquier obstáculo y de asegurar la prosperidad y continuidad de la comunidad olmeca. El temor reverencial surgía del reconocimiento de que estos mismos poderes infinitos podrían ser dirigidos contra aquellos que ofendían a los dioses, que fallaban en cumplir sus obligaciones rituales, o que violaban los principios del orden cósmico, resultando en castigos devastadores contra los cuales no existía defensa posible en el plano meramente humano. Las prácticas sacrificiales que los olmecas realizaban para honrar a sus dioses, especialmente al jaguar supremo, constituían algunos de los rituales más importantes y elaborados de su calendario ceremonial. Estos sacrificios tomaban múltiples formas que variaban según la ocasión específica, la deidad particular que se honraba y la naturaleza de las circunstancias que motivaban el ritual. Algunos sacrificios involucraban ofrendas de objetos preciosos, hachas de jade laboriosamente talladas, figurillas de cerámica cuidadosamente modeladas, joyas elaboradas, textiles finamente tejidos o alimentos especialmente preparados. Todos estos objetos enterrados en contextos ceremoniales o depositados en lugares sagrados como ofrendas votivas destinadas a ganar el favor divino o expresar gratitud por bendiciones recibidas. Otros sacrificios tomaban formas más dramáticas que involucraban el derramamiento de sustancias vitales consideradas especialmente preciosas y cargadas de poder espiritual. El autosacrificio, donde individuos se extraían sangre de diversas partes de su propio cuerpo mediante instrumentos punzantes o cortantes, representaba una forma particularmente valorada de ofrenda porque demostraba la disposición del oferente a soportar dolor y a dar de su propia sustancia vital en honor a los dioses. Esta sangre derramada ritualmente no era vista como mero fluido corporal, sino como una sustancia sagrada cargada con la fuerza vital del individuo. Un regalo apropiado para seres divinos precisamente porque costaba al donante algo profundamente personal y valioso. Los sacrificios de animales también ocupaban un lugar importante en la práctica ritual olmeca, con diferentes especies seleccionadas según la deidad particular que se honraba y el tipo específico de favor o bendición que se buscaba. Los jaguares, cuando podían ser capturados, representaban ofrendas de valor extraordinario dado su estatus como manifestaciones terrenales del Dios Supremo. El proceso de capturar un jaguar vivo en la selva densa y peligrosa, transportarlo al centro ceremonial y eventualmente ofrecerlo en sacrificio requería valentía excepcional, habilidad considerable y recursos significativos, haciendo de tales sacrificios eventos raros y especialmente significativos que marcaban ocasiones de importancia suprema. Otros animales asociados con deidades específicas, como serpientes, aves rapaces o caimanes, también podían ser sacrificados en contextos apropiados, cada especie llevando significados simbólicos particulares que resonaban con los dominios y características de las deidades a las que se ofrecían. La creencia fundamental de que los dioses se comunicaban directamente con los gobernantes establecía la base del sistema político olmeca y legitimaba la autoridad de la clase dirigente. Esta comunicación divina no era concebida como un evento raro o excepcional, sino como un aspecto regular y continuo de las responsabilidades gubernamentales. Los gobernantes olmecas, debido a su descendencia divina y su naturaleza semisagrada, poseían la capacidad inherente de servir como mediadores entre el mundo humano y el reino de los dioses, recibiendo instrucciones celestiales sobre cómo dirigir a su pueblo, advertencias sobre peligros inminentes y bendiciones divinas que luego podían distribuir entre sus súbditos. Esta capacidad de comunicación directa con lo divino colocaba a los gobernantes en una posición única que trascendía incluso la autoridad de los especialistas religiosos profesionales como chamanes y sacerdotes. Mientras que estos últimos poseían conocimientos especializados sobre rituales, mitología, astrología y herbolaria sagrada, y mientras podían entrar en estados alterados de consciencia que les permitían vislumbrar aspectos del mundo espiritual normalmente ocultos,
carecían de la conexión sanguínea directa con los dioses que caracterizaba a la realeza olmeca. Los gobernantes no necesitaban intermediarios para acceder a lo divino porque ellos mismos eran parcialmente divinos, participando en ambas naturalezas, humana y celestial, de maneras que los hacían idealmente situados para servir como puentes entre estos dos mundos. Esta concepción de la realeza divina tenía implicaciones profundas para la organización social y política olmeca. Las decisiones del gobernante no eran simplemente opiniones humanas sujetas a debate o cuestionamiento, sino revelaciones de la voluntad divina comunicada a través de un intermediario sagrado. Obedecer al gobernante era obedecer a los dioses mismos. Rebelarse contra la autoridad real era cometer sacrilegios contra el orden cósmico establecido por las deidades. Esta sacralización del poder político proporcionaba estabilidad y legitimidad al sistema de gobierno, aunque también imponía responsabilidades tremendas sobre los gobernantes, quienes debían mantener constantemente su pureza ritual y su conexión con lo divino mediante observancias religiosas elaboradas, restricciones dietéticas y comportamentales, y la performance regular de rituales que reafirmaban su estatus especial. Las representaciones artísticas de los gobernantes olmecas reflejaban y reforzaban su naturaleza divina mediante múltiples convenciones iconográficas. Las monumentales cabezas colosales que constituyen algunas de las creaciones artísticas más famosas de la civilización olmeca probablemente representaban gobernantes específicos, inmortalizados en piedra con rasgos que combinaban realismo retratístico con idealización que enfatizaba su naturaleza excepcional. Los tocados elaborados que estas cabezas portan, frecuentemente interpretados como cascos ceremoniales o de juego de pelota, marcaban el estatus elevado de los individuos representados y posiblemente incorporaban símbolos de deidades particulares con las cuales el gobernante se identificaba o de las cuales reclamaba protección especial. En relieves y estelas, los gobernantes frecuentemente aparecían en poses que los mostraban interactuando con elementos sobrenaturales, sosteniendo cetros que simbolizaban su autoridad divina, portando máscaras que los transformaban visualmente en deidades o seres híbridos, o situados en contextos arquitectónicos y paisajísticos cargados de significado cosmológico. Algunas representaciones mostraban a los gobernantes emergiendo de cuevas o fauces de monstruos terrestres, imágenes que comunicaban su capacidad de transitar entre el mundo ordinario y los reinos sobrenaturales, o su papel como intermediarios que traían bendiciones y conocimientos del mundo divino al humano. Otras imágenes los mostraban rodeados de símbolos celestiales, asociándolos con el sol, las estrellas o fenómenos meteorológicos, vinculaciones visuales que reforzaban sus conexiones con fuerzas cósmicas y su participación en el orden divino. El legado duradero de los dioses olmecas constituye uno de los fenómenos más notables en la historia religiosa de Mesoamérica, demostrando cómo las concepciones teológicas desarrolladas por la cultura madre continuarían resonando a través de milenios, influyendo profundamente en todas las civilizaciones posteriores que florecerían en esta región culturalmente interconectada. Los dioses olmecas no desaparecieron cuando los grandes centros ceremoniales como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes fueron eventualmente abandonados, sino que fueron heredados, transformados, reelaborados y reinterpretados por las culturas sucesoras que reconocían en estas antiguas deidades arquetipos fundamentales que continuaban siendo relevantes para comprender el cosmos y el lugar de la humanidad dentro de él. Los mayas, cuya civilización alcanzaría alturas extraordinarias de logro cultural, artístico, científico y arquitectónico en los siglos posteriores al declive olmeca, heredaron directamente muchas concepciones religiosas fundamentales de sus predecesores olmecas. El dios de la lluvia maya Chaak mostraba continuidades evidentes con el espíritu de la lluvia olmeca en sus características iconográficas, sus funciones religiosas y los rituales asociados con su veneración. La serpiente emplumada reaparecería en la religión maya como Kukulcán, manteniendo su asociación con el conocimiento, la civilización, el viento y múltiples aspectos de la existencia cultural refinada.
Los aspectos felinos de la divinidad olmeca continuarían siendo prominentes en el panteón maya, donde jaguares divinos presidirían sobre el inframundo y la noche, manteniendo asociaciones con poder, realeza y transformación chamánica que derivaban directamente de concepciones olmecas anteriores. Los mexicas o aztecas, cuyo imperio dominaría gran parte de Mesoamérica Central en los siglos inmediatamente anteriores a la conquista española, también demostraban continuidades profundas con las tradiciones religiosas olmecas a pesar de los muchos siglos y las vastas distancias que los separaban de la cultura madre. Tlaloc, el gran dios de la lluvia que ocupaba uno de los dos santuarios en la cima del templo mayor de Tenochtitlan, presentaba características que claramente derivaban de precedentes olmecas. Sus ojos circulares prominentes, sus colmillos, su asociación con montañas y cuevas y su papel crucial como proveedor de las lluvias necesarias para la agricultura, todos estos elementos resonaban con el espíritu de la lluvia olmeca de milenios anteriores. Quetzalcóatl, quizás la deidad mesoamericana más famosa en la consciencia moderna, representaba la continuación directa de la serpiente emplumada olmeca, expandida y elaborada a través de siglos de desarrollo teológico, pero manteniendo conexiones reconocibles con sus orígenes en la cultura madre. Los zapotecas, cuya civilización florecería en los valles de Oaxaca desarrollando sistemas de escritura sofisticados, arquitectura monumental impresionante y tradiciones artísticas distintivas, también mostraban influencias olmecas profundas en sus concepciones religiosas. Sus deidades de la lluvia, representadas prominentemente en centros ceremoniales como Monte Albán, presentaban rasgos que evocaban precedentes olmecas. Sus conceptos de gobernantes divinos que servían como intermediarios entre humanos y dioses reflejaban patrones establecidos originalmente por la cultura madre. Y su uso de simbolismo felino, serpentino y de otros animales en contextos religiosos demostraba la persistencia de asociaciones simbólicas desarrolladas primero por los olmecas siglos antes. Los toltecas, cuya influencia cultural se extendería ampliamente a través de Mesoamérica durante el período posclásico temprano, igualmente heredaron y reelaboraron temas religiosos olmecas. Su veneración particular de Quetzalcóatl como dios patrono y su elaboración de mitos asociados con esta deidad representaban desarrollos de tradiciones cuyas raíces se extendían hasta los olmecas, sus concepciones sobre el papel de los gobernantes como figuras semidivinas, sus prácticas sacrificiales y su comprensión del cosmos como un conjunto de niveles interconectados, todas mostraban continuidades con patrones establecidos originalmente por la cultura madre. Esta transmisión de conceptos religiosos a través de tiempo, espacio y diferentes grupos étnicos y lingüísticos no era simplemente cuestión de préstamo cultural superficial o imitación sin comprensión. Al contrario, las ideas religiosas olmecas persistieron porque capturaban verdades fundamentales sobre la condición humana, sobre la relación entre humanidad y naturaleza, y sobre la estructura del cosmos de maneras que resonaban profundamente con las experiencias y necesidades de sociedades agrícolas mesoamericanas sucesivas. Los dioses olmecas abordaban preocupaciones universales que todas estas sociedades compartían: la necesidad de lluvias para los cultivos, el misterio de la vida y la terminación, el deseo de comprender y influenciar fuerzas naturales poderosas, y la búsqueda de significado y propósito en la existencia humana. La cultura madre había establecido no solamente precedentes políticos y artísticos que influenciarían civilizaciones posteriores, sino también, y más fundamentalmente, patrones religiosos y espirituales que definirían la cosmovisión mesoamericana durante 3 milenios. Los conceptos olmecas sobre nahualismo, sobre la transformación entre humanos y animales, sobre el sacrificio como medio de comunicación con lo divino, sobre la naturaleza cíclica del tiempo, sobre la estructura estratificada del cosmos con sus niveles celestiales, terrenales y subterráneos, sobre el papel de los gobernantes como intermediarios divinos. Todas estas ideas fundamentales que los olmecas desarrollaron continuarían siendo centrales para el pensamiento religioso mesoamericano hasta el momento del contacto europeo y, en algunos casos, incluso más allá,
persistiendo en formas transformadas en las religiosidades sincréticas que emergieron después de la conquista. Esta persistencia extraordinaria testimonia la profundidad y sofisticación del pensamiento religioso olmeca, su capacidad de articular comprensiones del cosmos y de lo sagrado que poseían validez y poder explicativo duraderos. Los olmecas no simplemente inventaron dioses arbitrarios o desarrollaron rituales sin significado profundo, sino que crearon un sistema religioso coherente y complejo que abordaba las preguntas fundamentales de la existencia humana y que proporcionaba marcos conceptuales mediante los cuales las personas podían comprender su mundo, encontrar significado en sus experiencias y situar sus vidas individuales dentro de narrativas cósmicas más amplias que las conectaban con el pasado mítico, el presente vivido y el futuro anticipado. Cuando los arqueólogos modernos excavan sitios olmecas y descubren ofrendas rituales cuidadosamente depositadas hace más de 3000 años, cuando estudian las monumentales esculturas que representan dioses híbridos y gobernantes divinos, cuando descifran los significados de símbolos iconográficos complejos tallados en jade precioso o pintados en cerámica ceremonial, están recuperando no simplemente artefactos de una civilización desaparecida, sino testimonios tangibles de un sistema de creencias que dio forma al curso entero de la historia religiosa mesoamericana. Los olmecas merecen verdaderamente su título como cultura madre no únicamente por sus logros en escultura, arquitectura o desarrollo urbano, sino fundamentalmente por su creación de las bases espirituales sobre las cuales todas las civilizaciones mesoamericanas posteriores construirían sus propios templos, literales y metafóricos. Templos dedicados a dioses, cuyos nombres cambiarían a través de los siglos, pero cuyas esencias permanecerían reconociblemente conectadas con aquellas primeras deidades que los olmecas veneraron en la madrugada de la civilización mesoamericana, cuando el jaguar divino primero rugió en la selva sagrada y la serpiente emplumada primero trajo el don del maíz a un pueblo que recordaría y honraría ese regalo divino a través de incontables generaciones sucesivas que se extenderían hasta el horizonte mismo del tiempo histórico mesoamericano.